Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que acaban de escuchar se llama Boys, así, el título es Boys, es la música nueva que tenemos aquí en Real. Ya saben ustedes que esta estación de radio transmite este tipo de música todo el día, incluyendo esta hora y media, por lo menos una canción. Alfie Jux es lo que acaban de escuchar aquí en Real para comenzar el programa, que se escucha a través de radio-real.com. radio-real.com. Ayer yo ya no supe, porque efectivamente tuvimos un error al comenzar el programa y luego sí me lo eché, pero ya no supe si salió o no. Sin embargo, sí está el programa completito, lo pueden escuchar ustedes en Spotify, y yo les recomendaría a aquellos que no escucharon el día de ayer el programa, que sí lo hagan, que lo descarguen, junto con el de hoy, por supuesto, y que escuchen la discusión de la Suprema Corte de Justicia. Creo que es fundamental para entender lo que viene en México, y también el programa está dividido en dos. Una parte, por supuesto, es la discusión de la Suprema Corte, y otro es el triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Así que, si no, por alguna razón, el día de ayer, porque vi que decía, es que se repitió 2 veces la canción. Así es, se repitió 2 veces la canción, pero luego siguió el programa completo. Así, no, en Instagram no hubo, lo dije desde el martes. El martes lo dije que no iba a haber en Instagram y que iba a ser solo audio. Y de hecho lo puse en Instagram que solo era audio. O sea, miren, voy a hacer una pequeña reflexión y no quiero sonar majadero para la audiencia. Creo que como sociedad estamos muy acostumbrados a la zona de confort. Y entonces aprender la televisión, o en su caso prender el Instagram o prender la radio, y ahí está todo. Y de pronto, cuando alguien nos dice ciertas instrucciones que cambian, como que nos saltan y no ponemos la atención necesaria. Y es normal, nuestra vida cotidiana tiene muchas otras cosas en que poner nuestra atención. Cómo cuidar a nuestros hijos, cómo pasar una calle, cómo es salir a las distintas avenidas y esperar que no te atropellen o te roben, cómo poder sacar un mejor provecho de nuestros talentos, cómo poder generar mayor ganancia o riqueza para con eso tener pues un futuro mejor, etcétera, etcétera. Y lo que está a nuestro alrededor tendría que facilitarnos, pero por si alguna razón lo que está a nuestro alrededor comienza a tener una modificación, lo que terminamos, por lo que termina por pasar es que pues se trastoca todo. Todo se trastoca. Y entonces es ahí en donde pues las cosas se modifican. Antes de seguir, pues sí, gracias a todos los que nos están sintonizando en Washington, en Zapopan, en Celaya, en Guadalajara, en Coyoacán, en Calimaya, en Uruapan, en Torreón, en Cancún, en La Cañada, en Ciudad Victoria, en Tijuana, en San Juan del Río, en Tlajomulco de Zúñiga, en la Ciudad de México, en Tequila, en El Pueblito, en Cuauhtémoc, en Colombia, en Gómez Palacio, en León, en Querétaro, en Jiutepec, en Tlanepantla, en el Estado de México, en Puerto Vallarta, en Ciudad López Mateos, en Eindhoven, allá en los Países Bajos, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Aguascalientes, en Monterrey, en Jiutepec, en Puebla, en Falkenstein, en Iztapalapa, en Salinas, en California, en los Estados Unidos, en Irapuato, en Chihuahua, en fin, como siempre, en Arequipa, en Perú, en Cihuatlán, en fin, gracias a todos. Gracias a los que están con nosotros. La verdad, a mí me da mucho gusto el que tanta gente siga esta comunicación. Y ayer que estuve en Guadalajara, y tengo que hacer la explicación antes de continuar, el programa salió solo en audio, o solo lo hice en audio, porque fui al informe de Enrique Alfaro, el último, y de eso hablaremos un poco más adelante con Marco Vinicio. Pero muy importante, pues obviamente también el ver a mucha gente, y que hay mucha gente que me escucha cada mañana, y eso me encanta. Saber efectivamente que lo que estamos haciendo en conjunto funciona. Por eso también me duele que se hagan intentos que luego sean fallidos, como el programa del día de ayer, sobre todo porque era muy importante el día de ayer. Para mí era muy importante que ustedes estuvieran informados y que estuvieran enterados de lo que estaba pasando. Entonces, pues San Pedro Tlaquepaque también, no lo vi por ahí, pero gracias. En La Palma, California, para mí era muy importante. Escuchen el programa de ayer. Para mí es muy importante que escuchen el programa. Está en Spotify, en Apple Music, en los podcasts, en fin, en Deezer, en iVoox, etcétera. Porque sí creo que lo que pasó entre martes y miércoles termina por trastocar lo que va a suceder para adelante en el mundo. Y no estamos lejos o no estamos tarde de poder analizar lo que sigue pasando económica y políticamente con la elección de los Estados Unidos. El dólar pues anda en los 20,
Está fluctuando entre los 20 bajos y los 19 altos en la paridad. Seguramente se quedará por ahí. Dudo que baje un poco más, o sea, se quedará entre los 19 y los 20. Dudo que regrese a los 18 y no esperen que llegue a los 16 de nueva cuenta. No es un mal augurio para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es que está cambiando la circunstancia económica mundial. Sí, le está yendo muy bien a las empresas. Ayer, bueno, el Dow Jones fue un salto cuántico. Las acciones de Tesla, las de Nvidia, las de Apple, todas crecieron. Por supuesto que crecieron. Porque se espera que haya mejores incentivos económicos para estas empresas. Y son dos visiones del mundo diferentes. O sea, por un lado está la visión del mundo de protección a minorías y tratar de que el gobierno intervenga más, el Estado intervenga más en decisiones económicas, y ya no solo económicas, sino culturales de los demócratas. Y por el otro, una intervención en ciertos niveles por parte del Estado, pero una mayor libertad económica, o por lo menos empresarial, el neoliberalismo completo. Y es ahí en donde Trump es el principal representante. ¿Qué falló para que los demócratas crecieran? ¿Qué le falló a Kamala Harris? Pues muchas cosas, sinceramente. Entre las cosas que le fallaron es que entraron muy tarde, muy tarde a la pelea. Demasiado tarde. Joe Biden debió haber desde el 2021 dicho, yo no voy a la guerra. Se queda una primaria demócrata. Pero además de eso, sí hay por parte de la población norteamericana una confusión de qué es lo que quieren y qué no. Yo creo que todos quieren un mejor país, por supuesto, como también México. Pero ese mejor país viene a partir de mejores condiciones económicas, es decir, que haya menos inflación. En México volvió a subir la inflación según los datos del INEGI del día de hoy, de que haya mayor seguridad o de que las mujeres puedan abortar y que haya infancias trans. En una de esas es las dos cosas. El problema es cómo comunicas y cómo la propaganda termina por hacer crecer uno de los aspectos y rebajar el otro. Y esa es la parte en donde terminan perdiendo los demócratas. Ayer en la tarde, a eso de las 3, un poco después de las 3:30, pónganlo ustedes, Kamala Harris salió ahí en la Universidad Harvard en Washington a reconocer su derrota. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. La imagen que estamos viendo es de ABC, que hay que decir que fue el canal de televisión más visto, de televisión abierta, más visto la noche de la elección, pero solo lo vieron 5 millones de personas. Fox News lo sintonizaron 14, cuando votaron 80. Ya no hay el interés de antes, porque si se suman todos no llegamos a los, no llegamos por supuesto a los 300 millones de norteamericanos, mucho menos a la mitad. No, la manera en la cual se ha segmentado la audiencia habla mucho también de la forma en la cual los mensajes tendrían que ser segmentados, y que esa segmentación de mensajes sí lo entendió de una manera muy adecuada Donald Trump. Trump no fue a entrevistas a los programas de televisión tradicionales, por supuesto no se presentó en The View con Whoopi Goldberg, Joy Behar y Sonny Hostin y Ana Navarro. No se presentó en los canales de CNN, dio alguna entrevista a CNN, pero muy esporádica. Sí daba, pero por una cuestión más de afinidad ideológica y de amistad, a Fox News, pero se concentró en espacios como Joe Rogan, en donde también estuvo J.D. Vance y algunos otros podcasters. Se dio cuenta que hay un recambio en la comunicación política en los Estados Unidos, recambio que también está sucediendo en México. Y ese recambio tiene que ver también con cómo llega el mensaje, cosa que los demócratas llegaron demasiado tarde. No necesariamente era la mejor candidata Kamala Harris, pero podría haber conectado de mejor forma si no se hubiera ido con la receta de siempre.
en donde si tenías a Beyoncé, que cometió el gran error de no cantar y convertirse en una activista política en la única ocasión que apareció en los mítines de Harris, pero si tienes a Taylor Swift, y a Chappell Roan, y tienes a Sabrina Carpenter, y tienes a todo Hollywood, ¿por qué los podcasteros le ganaron a Hollywood? Muy probablemente porque los podcasteros, así como lo que hacen aquí en México muchos de los youtuberos, están teniendo una elasticidad discursiva que ayuda a ampliar su red de manera más efectiva a lo que era anteriormente la comunicación tradicional. Y miren, habría que entender que cuando ustedes ven el mapa de triunfo norteamericano y se ve a todos los Estados Unidos de rojo, a excepción de ciertos lugares, no se vayan con la finta. Porque también habría que ver la densidad de población entre unos y otros. Puede ser que el mapa, efectivamente, se encuentren en ese mapa lleno de rojo 150 millones de norteamericanos, y hay otros 150 en estos lugares como Nueva York, como Chicago, como Houston, como Los Ángeles, como San Francisco, etcétera, etcétera, etcétera. Que haya una mayor concentración en estas zonas urbanas de norteamericanos que son demócratas en comparación a la dispersión que hay en todo el territorio norteamericano que son republicanos. Pero al final del día, los republicanos entendieron que esa dispersión puede llegar hoy en día un mensaje más efectivo por otros medios que no sean los medios masivos. Kamala Harris dijo que la pelea no acaba. People deserve. The fight for our freedom will take hard work. But like I always say, we like hard work. Hard work is good work. Hard work can be joyful work. And the fight for our country is always worth it. It is always worth it. To the young people who are watching, it is... I love you. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. Ahí tienen a Kamala Harris hablándole a los jóvenes, pues estaba en una universidad, solo que también los jóvenes en los estados clave como Michigan, como Wisconsin o como Pensilvania, votaron por Trump. Y votaron por Trump, entre otros motivos, porque el mensaje no fue necesariamente adecuado. Si Kamala le preguntan en estos medios tradicionales si va a cambiar algo y dice que nada, pues no puedes votar por lo mismo. Más allá cuando ya no es el mismo candidato, ya no era Joe Biden, ya era Kamala Harris. Y además la política exterior que tiene que ver con la guerra con Israel contra Hamas y que afecta a los palestinos, no es del agrado de ese sector de la población. Entonces, si lo vamos desmenuzando, vamos viendo que hubo errores que pudieron haber salido adelante y que no lo hicieron, sobre todo, por un error de estrategia desde el inicio de los demócratas. Eso no quiere decir, que quede muy claro, que la sociedad norteamericana, algún sector de ella, no esté muy de acuerdo con Donald Trump. Hay un video que una y otra vez está sucediendo en donde habla alguien que no está de acuerdo con la migración ilegal y es de ascendencia peruana y se burlan de él. Cuando lo que tendríamos que entender es que hay comunidades muy asentadas en la Unión Americana que están viendo en riesgo sus trabajos y su estabilidad a partir de esa migración desenfrenada, descontrolada que hubo en los últimos años. Y aquí yo se los platicaba.
la manera en la cual las calles de Nueva York, a partir de que, son ciudades santuario, Nueva York, Houston, Los Ángeles, los republicanos de manera muy inteligente subían a los migrantes ilegales en camiones y los llevaban para allá, pues obviamente se volvió un descontrol absoluto. Y muchos de estos migrantes legales que viven ahí vieron en riesgo no sus trabajos, pero sí que llegara la migra contra sus familias. Y esos son las discusiones que no tenemos en México o en otras partes del mundo. La migración aquí la vemos como un problema menor en comparación a la inseguridad y a la división política que hay alrededor. Siendo muy honestos, alguien me estaba diciendo aquí, se llama tarot psicodélico, ya nadie había hecho de Azteca. Mira, tú dedícate a leer el tarot, porque yo no sé leer el tarot y nunca pretendería hacerlo, pero sí sé leer ratings. Y lo que dices es muy equivocado. Tan es así que por eso cada vez que en Azteca, y específicamente con Javier de la Torre, se dice algo, hay gente que se enoja mucho. Y se enoja mucho porque sabe que está llegando a ese mismo público que no están llegando otros outlets. Y eso es lo que tendríamos que entender, que si bien el landscape mediático está cambiando, hay algunos que siguen siendo muy importantes, sobre todo por las figuras que están en esos outlets. Y es ahí en donde todavía, a este día, 7 de noviembre del 2024, no está pegando la manera de comunicar del gobierno nuevo. La mañanera no es la mañanera que tenía López Obrador. Hay algunas cosas que claro que se convierten en noticia, sobre todo si tienen que ver con algo como la elección de los Estados Unidos. Apenas el día de ayer, Claudia Sheinbaum decía que iba a esperarse los resultados. 8 horas después no se esperó los resultados y mandó un tuit felicitando a Donald Trump. Y hoy, en un ratito más o menos, en menos de una hora, estará hablando con él. Día de hoy a las 9:30 de la mañana tenemos una llamada con el presidente electo Donald Trump. Ayer hice la felicitación, una vez que fue público el reconocimiento de la candidata, la vicepresidenta Harris, Kamala Harris, del reconocimiento de Trump, de tal manera como el presidente electo, como el ganador de la elección en Estados Unidos, de tal manera que pues ya no hacía falta esperar a los procedimientos de su colegio electoral, sino que ya había sido reconocido. Entonces en ese momento le felicitamos y va a haber una buena relación. Envié una carta formal que ayer mismo llegó a sus manos, espero, por lo menos a su equipo, y también planteamos pues felicitarlo personalmente. Entonces nos informaron que el día de hoy a las 9:30 de la mañana, vamos a acabar como a las 9 la conferencia, para que podamos prepararnos con la intérprete para poder hacer esta llamada, que es una llamada cordial de felicitación, y ya habrá momento pues para platicar todos los temas de la agenda bilateral, que son pues muchísimos. Bien, ahí tienen ustedes que ya va a hablar en un ratito más. ¿Se acuerdan que el presidente López Obrador se tardó la vida hasta que se hiciera oficial? Afortunadamente, Claudia Sheinbaum decidió no hacerlo y tomar otro camino, ¿no? Y les decía que lo hizo desde el día de ayer, ya que salió Kamala Harris, un poco antes, un poquito antes de que saliera Kamala Harris a dar su discurso en donde concede la derrota. Claudia Sheinbaum lanzó un tuit en donde decía que expresaba su felicitación a Donald Trump a nombre del pueblo de México. Estoy cierta que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías. Y recuerden esta última parte para lo que viene en el programa del día de hoy. De hecho, las dos, la parte económica y luego la parte soberana. Sobre todo porque, miren, ayer, además de mandar la felicitación, yo creo que alguien se lo sugirió, y seguramente haber sido la gente de BlackRock, que se reunieron con Claudia Sheinbaum ayer en la mañana y le han de haber dicho: no la defeques, ya, no la defeques, felicítalo. Y alguien la hizo entrar en razón y no cometer el mismo error de López Obrador, porque López Obrador logró efectivamente hacerle el desaire a Biden, porque Biden, pues en realidad lo que quería es que la migración fuera menor por parte de México, no lo logró. Pero Trump no va a ser así. No lo fue con Peña Nieto y no lo fue con López Obrador.
Recuerden ustedes, todavía en el meeting del lunes pasado, Trump decía que no había visto a nadie doblarse tan rápido como Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard es nuestro secretario de Economía. Hoy habló Claudia Sheinbaum de la reunión con la gente de BlackRock, una de las firmas de inversión más importantes del mundo. Ahora, pues en el segundo piso de la Cuarta Transformación partimos de ahí para seguir desarrollando el país. Y ahí hay espacio para todas y todos los mexicanos, de buena voluntad, porque hay unos que pues no quieren ser parte de este proceso en México. Entonces ahí hay espacio para las y los empresarios, para las universidades, para los institutos tecnológicos, sobre todo para el pueblo de México, que es el principal protagonista de esta transformación. Entonces, todo ello se lo planteamos a la RIFIN, y particularmente nuestro proyecto de los polos de bienestar, en donde hay oportunidades de inversión, en donde los fondos internacionales tienen cabida en nuestro país, cómo ordenar esa inversión para el desarrollo de México. Y la verdad es que coincidimos en muchos temas. Hablamos, por ejemplo, del desarrollo de puertos, de carreteras, esquemas que se desarrollaron con el presidente López Obrador de inversión mixta. Entonces, todo ello fue parte de la conversación, y él coincide en que es un muy buen momento para México, que México, en el fortalecimiento del tratado y su fortaleza económica que se mostró el día de ayer, en particular con nuestra moneda, como una moneda fuerte. Fue un día de muchos movimientos, de muchos volúmenes de movimientos relacionados con el peso, y todo ello coincidió en que en efecto pues es un muy buen momento para México y el desarrollo económico, y siempre le planteamos que no es el pasado en donde lo que ofertaba México eran los bajos salarios. No, fíjense, México, para que nos sintamos orgullosos, orgullosas, es de los países que más ingenieros forma en el mundo, e ingenieras. Estamos entre los 5 países que más ingenieras e ingenieros forman en el mundo. Eso es una riqueza enorme, no lo tiene cualquier país. Entonces no es ofrecer aquí hay bajos salarios, no. Esta es la riqueza de México, y por supuesto en un modelo de desarrollo soberano. Ahora que lo está diciendo, le mando un saludo a Leticia Corrales, una de las mejores ingenieras que tiene México. Durante años fue colaboradora de RMX y es una muy querida amiga, pero además una talentosísima ingeniera. Y hablando de eso, pues yo recuerdo cuando a Lady Corrales le bajaron su cuenta de Twitter durante una semana antes de la votación para que siguiera o no el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el famoso Naim, que fue y explicó cómo lo estaban haciendo, cómo serían las descargas, de qué manera no se inundaría, cuáles eran los vasos reguladores, que ellos dicen que es un lago. No es cierto, son vasos reguladores, es decir, que son como lagos artificiales o receptáculos de agua creados por el hombre, no porque efectivamente lo hayan recuperado el lago. Y cuando lo estaba explicando, lo explicó un domingo y el lunes le tiraron su cuenta. Luego la contrató la Cuarta Transformación para hacer cosas en la refinería de Dos Bocas, que las hizo de forma excelente. Y cuando habla de Dos Bocas, habla de lo bien hecha que está y que todavía no está en funcionamiento. Así que qué bueno que reconozcan a ingenieras y también reconozcan cómo la propaganda se utiliza para, cuando lo necesitan, socavar la opinión de esas ingenieras. Como bien decía Claudia Sheinbaum, hay quienes se quieren subir al barco y hay quienes no quieren subirse al barco. Ayer en la mañana regresó Marco Cortés y dijo: no me subo al barco, al contrario, sí habrá que hablar con Donald Trump, pero sobre todo
para que vea lo que está sucediendo en México con los narcotraficantes. Narcotraficantes que tienen asolada a la población, dice Marco Cortés. Lo que se requiere no es sumisión, no son acciones aisladas o unilaterales, es coordinación, una coordinación efectiva que sí dé resultados y ya le ponga un alto a los grupos delictivos que controlan casi la mitad del país. Aprovechemos la buena voluntad que parece tener el presidente electo Donald Trump de entrarle al toro por los cuernos con el crimen organizado en México en un acuerdo coordinado basado en nuestros acuerdos internacionales y con el respeto a los derechos humanos. Pues sí, y eso, bueno, terminó enfureciendo a todo mundo, pero a todo mundo el día de ayer en la sesión del Senado. El primero que enfureció fue al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña. El PRI y el PAN en 2027 van a ir juntos, se los chupa la bruja porque la gente ya los repudió en 2024. Van a ir separados, se los chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo, en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. No, no es que pierda los partidos de oposición, esos ya son irrelevantes. A ver, ahí podrá tener toda la razón el señor Gerardo Fernández Noroña. Ya la gente no quiere votar ni por el PRI ni por el PAN porque son referencia, así como lo fueron los demócratas en estas amplias zonas de la Unión Americana, de algo que no quiere la población. La diferencia es que para las zonas urbanas, en el caso de los Estados Unidos, los republicanos no son opción. En México, en las zonas urbanas, el PRI y el PAN no son la solución. Solo que el sistema electoral en México no permite que haya nuevos partidos y tampoco hay otras figuras, siendo muy honestos. Quien está perdiendo es la población. O sea, aquí en la discusión específica de si es narcoterrorismo o no es narcoterrorismo, bueno, uno tendría que preguntarse entonces qué demonios es que aparezcan 11 muertos en Chilpancingo esta mañana. La Fiscalía General del Estado de Guerrero investiga el homicidio calificado de 11 personas. Sus cuerpos fueron hallados en el Boulevard Vicente Guerrero a la altura de un punto conocido como Parador del Marqués en Chilpancingo. Les quiero recordar que había 17 desaparecidos desde el lunes. Allá en Chilpancingo Guerrero, a 6 personas de una familia las mataron en Acapulco, ahí en la bahía de Tres Palos. ¿Qué es eso entonces? ¿Ajuste de cuentas? ¿Rebaja en los cárteles? ¿Un día común? Sí, yo entiendo que para el Senado y para los senadores de Morena y del Partido del Trabajo y del Verde ya sea algo natural, ya no haya de otra. Yo no estoy de acuerdo. O sea, sí hay una parte en donde tendríamos que entender y comprender que esta situación en donde el narcotráfico azota al país no tendría que ser una discusión de si se le llama narcoterrorismo o se le llama crimen común. Es una situación de descontrol en donde el gobierno de Claudia Sheinbaum está encontrando el cómo arreglar los desperfectos de Andrés Manuel López Obrador, pero con una pasmosa lentitud y las reticencias de los radicales de Morena. Y ahí a la mitad, los muertos, los desaparecidos y los extorsionados. Ya hablaremos en un momento también de lo que dijo ayer Enrique Alfaro, para que luego no me digan a mí. El hecho es de que, como Marco Cortés también está tratando de sacar pues su raja política, pues claro que termina por encender las bajas pasiones, primero de Fernández Noroña y luego de Adán Augusto López. Bueno, no es nuevo del Vendepatria de Marco Cortés. Gracias. Vendepatrias.
Así le dijeron a Marco Cortés. Vende patrias. No fueron los únicos que hablaron al respecto. Al inicio de la mañanera de hoy, Claudia Sheinbaum también habló de Marco Cortés. Y yo lo que les tendría que decir en este caso específico es que vayan siguiendo el rol de la conversación. Ayer lo leí y no sé si también vieron su declaración el día de la decisión de la Corte, el día antes de ayer, en donde hacía un llamado al ejército para que tomara partido. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria, porque es que no hay explicación intermedia. Ellos perdieron más bien, ellos tuvieron un porcentaje de votación en esta alianza del grupo conservador del PRI, el PAN y el extinto PRD, pues de un porcentaje muy menor al que obtuvimos nosotros, reconocido por las instituciones electorales, que eso es muy importante, por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante toda la campaña hablaron de que estaban a favor de los programas sociales. Después, el presidente del PAN sale a decir que se equivocaron, que son unos mentirosos, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas sociales, porque así reconoció, ¿no? Lo que les dijimos al pueblo de México es mentira. Nosotros nunca hemos estado a favor de los programas sociales. Después, aquí mismo en la conferencia, cuando los programas sociales se vota en la Cámara de Diputados y Senadores para que pasen a la Constitución los programas de bienestar, el PAN vota en lo general a favor y yo en la conferencia digo, bueno, ¿están a favor o están en contra? Bueno, eso no es el tema. El tema en realidad tendría que ver con si se le llama narcoterrorismo o no y de hasta dónde es traición a la patria. Pues nada más vean, y no lo digo porque lo vayamos a hacer ni mucho menos, lo que dice el Código Penal respecto a traición a la patria. No es que lo vayamos a acusar ni mucho menos, aquí hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero solo vean esa redacción y compárenlo con las declaraciones que está haciendo. O vamos a ¿Qué contar... dice el artículo 125? Se aplicará la pena de 2 a 12 años de prisión y multa de 1,000 a 20,000 pesos a quien incite el pueblo que reconozca el gobierno impuesto por el invasor o que acepte una invasión o protectorado extranjero. Porque lo que están diciendo es que lo que quiere el señor Marco Cortés es que nos invadan para sacar a los narcotraficantes, porque son nuestros narcotraficantes, no son de nadie más. Entonces, como son nuestros, pues entonces que no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Alguien más que, por supuesto, el día de ayer habló al respecto en el Senado fue Félix Salgado Macedonio, el senador de Guerrero, en donde efectivamente se dan estos casos en donde hay decapitados alcaldes, en donde hay desaparecidos, en donde las familias mueren, pero él está muy preocupado con la grilla de Marco Cortés. Pues cómo gritan, cómo patalean, pero están incurriendo en un delito. Y si siguen así, óiganlo bien, sí se va a poner una denuncia por traición a la patria en contra de aquellos señores que estén solicitando la intervención de otros gobiernos. Y de una vez búsquense sus mejores abogados para que los defiendan. Gracias. Ahí tienen a el señor Salgado diciendo que va efectivamente a buscar enjuiciar a Marco Cortés por traición a la patria. Cuando no hay nada, no podrían hacerlo porque no hay una invasión. Pero bueno, les encanta los juegos de artificio, y no solo de su lado, también del lado del PRI y del PAN. Aquí Lili Telles. ¿Con qué autoridad se atreve usted a amenazar desde esta tribuna
a quienes queremos que sean catalogados como terroristas, a los del crimen organizado. ¿A quién protege? ¿A quién le tiene miedo? Si usted quiere encarcelarme por intentar una colaboración con otro país para que se proceda contra el crimen organizado, inténtenlo, que no le voy a dar el gusto, bola de corruptos. No le voy a dar el gusto, bola de corruptos. Yo, para serles muy honesto, así escucho a esta gente y digo, bueno, pues está bien padre. El problema es lo que pasa con los ciudadanos comunes y corrientes que de pronto se tienen que volver en activistas. Hace más o menos 5 años hablábamos de manera recurrente con Adrián Levarón. Y Adrián Levarón esta mañana le manda un mensaje por Twitter a Félix Salgado Macedonio. Yo pedí la ayuda de un gobierno extranjero, senador Salgado Macedonio. ¿Y sabe por qué? Porque vi calcinados a mi hija y nietos. Yo vi el video donde los criminales gritan quémenlos. Yo me llené de un odio que pido a Dios nunca sienta cuando me dijeron que en ese momento seguían vivos. Yo pido que sean considerados terroristas porque he acompañado a madres buscadoras, a desplazados, a periodistas víctimas de persecución, a mujeres presas injustamente, a ultrajadas. Por eso pido que venga alguien y ayude a que el terror se calme, porque todos merecemos vivir en paz con libertad. Si por pedir esto merezco la cárcel, adelante, aquí estoy. Pero ¿quiénes serían los traidores a la patria? Levarón tiene razón. La discusión no tendría que estar en si los Estados Unidos invaden a México o no, o si las políticas que está promoviendo Donald Trump son las adecuadas o no. La discusión tendría que estar en que lo que hoy se está haciendo en México en cuanto a política de seguridad es tremendamente equivocado. No debiéramos bajo ninguna circunstancia de equivocarnos, por más que uno esté en la palestra. Ayer, para comenzar su informe, Enrique Alfaro dijo, ya hablé de seguridad, solo voy a recordar una cosa, y aprovechó para señalar a quienes señalan los magros resultados de seguridad de su gobierno. Para todos aquellos cobardes que escondidos detrás de un micrófono, de una pluma, desacreditaban todo el trabajo de miles de mujeres y hombres que se jugaban la vida todos los días para cuidarnos a todos. Para todos aquellos que no saben hacer otra cosa que criticar y cuestionar en automático, la realidad es que en Jalisco en 6 años logramos reducir la incidencia delictiva y poner a nuestro estado por debajo de la media nacional. Y sobre todo, me da mucho orgullo poder decir que logramos en 6 años reducir 63% los delitos relacionados con la seguridad pública. No hubo un solo año en el que no lleváramos esta tendencia a la baja, y 30% menos el número de homicidios. Sí, es cierto. Por supuesto que hubo quienes le apostaron al fracaso de Enrique Alfaro en medios muy claros, unos de ellos públicos, y también en medios impresos. La televisión andaba en otra cosa, no ser el canal 44. Pero no es de una cobardía señalar cuando algo no está bien. Señalar los miles de desaparecidos del sexenio de Alfaro, que tienen que ver con los miles de desaparecidos del sexenio de López Obrador, porque van ligados. Los resultados de seguridad o inseguridad de Jalisco van ligados con los resultados de seguridad o inseguridad del gobierno de México. Y sí, Jalisco, como todo el país, está azotado por el narcotráfico. Negarlo es negar que existe un cártel que se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. Y que entre estos miles de desaparecidos tiene que haber miles de muertos que están efectivamente en fosas clandestinas ante el enorme poderío del narcotráfico en Jalisco y en todo el país. Por un lado, sí, tendría que ser un problema la prensa corrupta, la prensa vendida o la prensa parcial, sesgada, poco objetiva y que tenía un interés político electoral muy claro. Bueno, un interés de poder ligado a otros intereses de poder que siguen existiendo en Jalisco. Uno de ellos, sí, el poder de la Universidad de Guadalajara. Negarlo es mentir. Y negar que efectivamente, y decir, es que pobre Universidad de Guadalajara por lo mal que la trató Alfaro. No, a ver, el poder que tenía Raúl Padilla y que hoy se está transfiriendo fundamentalmente a Ricardo Villanueva, es mentirlo. Y sí, claro que hubo quienes
apostaban a eso. Pero también quienes señalaban la enorme necesidad de meter acelerador en eso, no solo en Jalisco, sino en el país. Y ellos no necesariamente son cobardes. Lo único que hacen, pienso en Darwin Franco, por ejemplo. Yo no creo necesariamente que Darwin, cuando reporta las historias de los desaparecidos, esté pensando en cómo joder al Faro. No, otros sí. Pero muchos de los periodistas dedicados a reportar la tragedia de desaparecidos en el estado y en el país están pensando en las víctimas. Esas víctimas que no tienen cobijo en ningún lado. Porque no lo tienen por el gobierno, que lo maquilla y lo trata de limitar. No lo tienen por los partidos políticos, que lo utilizan y los chantajean. No lo tienen por otros entes de poder, porque o se sienten presionados o desean también sacarle raja. No lo tienen necesariamente en los medios de comunicación. Entonces, ¿a dónde van los familiares de los desaparecidos? ¿A dónde van las víctimas del narcotráfico? ¿A dónde van los extorsionados? Y sí, estoy totalmente de acuerdo, y yo lo he dicho muchas veces aquí con Enrique Alfaro. Hay un sector que vio la enorme oportunidad de sacar raja. Otro no. Entonces, yo entiendo que es muy difícil hacer un informe sin decir, hey, durante años nos dijeron que era A cuando era B. Y se perdió una enorme oportunidad en Jalisco porque lo que era A lo reportaron como B, cierto. Pero también digamos que cuando es A es A. Y tener esa honestidad de no utilizar el tiempo hacia quienes al final la audiencia pondrá en su lugar, y mejor de enseñarle al votante y al ciudadano cuáles son los avances y qué queda por hacer. Difícil cuando alrededor se tiene un panorama tan desolador políticamente hablando, en donde la propaganda lo es todo. Miren, en el Senado de la República se está discutiendo quién se va a quedar como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no ha servido para nada. Para nada. Ayer Javier Corral, que sinceramente no tendría que estar en el Senado, tendría que estar en un juicio en Chihuahua, pero ya saben que aquí se puede todo. Habló sobre quiénes eran las nominadas, la terna. Escuche, por favor. 5 perfiles altamente calificados. En primer lugar, Nacheli Ramírez Hernández. En segundo lugar, Tania Ramírez Hernández. En tercer lugar, Paulina Hernández Diz. En cuarto lugar, Carla Alejandra Obregón. Y en quinto lugar, Carlos Pérez Vázquez. Esta fue la primera consideración y evaluación que hicimos nosotros. La circulamos a los miembros de la comisión. Participaron prácticamente. Ahí tienen ustedes. Ahí, ¿cuáles son sus consideraciones? Por increíble que parezca, Rosario Piedra Ibarra no salió mejor calificada y aún así la pusieron en la terna. Y escuchando las voces de quienes quieren proponerla a ella para ser reelecta, se integró a la terna. Es así como se integró esta terna. Porque la terna, también, compañeras y compañeros, ese es el trabajo político que realizan también los presidentes de las comisiones, pues tienen que escuchar a los distintos grupos parlamentarios. No solamente se trata de conseguir, en efecto, los perfiles más idóneos y mejor evaluados, también se busca tener el mayor consenso político posible. El mayor consenso político posible. Increíble que se quiera y se esté pensando en consenso político cuando lo que se tendría que pensar es en los miles de víctimas que hay en el país. Pero como Rosario Piedra es una incondicional de la Cuarta Transformación, voy a quitarle la Cuarta Transformación, del obradorato, entonces no importa lo que se haga alrededor, lo que importa es la manera en la que se succiona la dignidad a cambio de una chamba. Ricardo Anaya habló al respecto. Porque ella tomó la decisión de ponerse del lado del poder y no del lado de las víctimas.
cuando el espíritu, la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es estar del lado de las víctimas. Y me remito a un dato: 3.500 quejas en contra de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. En el 99% de los casos optó por darle la razón al poder y no a las víctimas. En el 99% de los casos optó por no emitir una recomendación. Entonces, porque esta terna es sinónimo de exceso y de desmesura, y es exactamente lo contrario a lo que hoy le queda al país, que es la autocontención de quienes ejercen el poder, porque esta terna es un exceso y una desmesura, nuestro voto será en contra. Ahí tienen ustedes a Ricardo Anaya. No está, sinceramente, tan perdido. Si tienes a alguien que creció sabiendo de las barbaridades del ejército en la época del PRI, que le desapareció el ejército a su hermano, su madre se convirtió en activista exactamente por eso, y termina por defender al ejército. Díganme ustedes si no es para levantar la ceja. Escucha, es hoy Morena quien nos está presentando una terna que primero no nos explica cómo llegó a esos 3 nombres, ni mucho menos nos dice cómo es que avala la reelección a la que la presidenta está en contra, pero además aluden resultados y a pregunta expresa de una servidora, su mayor logro fue la reducción del presupuesto, cuando podía habernos presumido de verdad la defensa de un caso en particular, de un solo mexicano en sus derechos humanos. No hay resultados, no debiera estar en esta terna, pero sobre todo no deberían ser ustedes, los de Morena, quienes promovieran la reelección de alguien que, insisto, no merece presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo solicito e invito a todas y todos que reconsideremos esta terna, que incluyamos nombres dignos, que bajemos de la terna a la doctora Piedra y subamos perfiles que de verdad puedan liderar esta Comisión Nacional. ¿Es cuánto? ¿Ustedes creen que lo van a hacer? Pues claro que no. ¿Ustedes creen en realidad que va a lograrse eso? Claro que no. Y menos cuando ya en esta mañana, muy temprano, en las primeras preguntas que le hicieron, le cuestionaron a Claudia Sheinbaum, y ella salió que pues tendría que estar porque su hermano se lo llevaron los militares. Es una decisión del Senado. Lo planteé el día de ayer. Las y los senadores hacen la terna a partir de sus comisiones y el Pleno decide a partir de la terna. Rosario Ibarra es, con su madre, digamos, su familia, un símbolo en México de lucha contra la represión, el autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado. Y el Senado tomó la decisión de incluirla en la terna con otras 2 mujeres, son 3 mujeres, y ellos y ellas van a decidir, los senadores y senadoras, quién es el mejor perfil para ocupar la CNDH. Vean ustedes nada más, pues como es un símbolo, pónganla. Bartlett también es un símbolo, pero de la corrupción. Ignacio Valle es un símbolo de la mediocridad y la corrupción, pero ahí están. Les encantan los símbolos. Odian. Les chocan los resultados. Tan es así, símbolo, la vacuna patria. Ya estamos en 7 de noviembre. Ahí vendría la época que tendría la gente, bueno, siempre que vacunarse contra el COVID, pero al ser una enfermedad respiratoria es mucho más fácil que se transmita en épocas de frío y en otra época que es por allá de junio, julio, para que lo vayamos entendiendo. Rosaura Ruiz, la secretaria de Innovación, pues que se transformó en eso la CONACYT, que fue quien hizo la vacuna patria, recordarán ustedes, con la señora Álvarez Bulla. Pues ahora resulta que no hay vacuna patria. Para mejorar
mejorar. ¿Y retomarán la producción de la vacuna patria que tenía a su cargo con la CID? Por supuesto, claro. Es un gran logro tener una vacuna. Ahora, por ejemplo, habrá que actualizar la Omicron, etcétera, pero la vacuna se va a producir, se está produciendo. Pero ya se está produciendo, como dijo en junio la anterior directora de CONACYT. La empresa tiene un compromiso de entregar un cierto número de vacunas en un cierto tiempo. ¿Para aplicarlos en esta temporada? Yo creo que en esta temporada no sé exactamente la cantidad que tenga, pero de cualquier manera en un momento estará lista. Bueno, pero no está para cuando se necesita, como no lo estuvo en el 2021 que la prometieron, como no lo estuvo en el 2022, como no lo estuvo en el 2023 y no está en 2024. Una vacuna que prometieron les quiero recordar, desde cuando la pandemia estaba en apogeo. Imagínense que el mundo se hubiera atenido a la vacuna patria. Ya estaríamos muertos. Ya estaríamos muertos. Porque no hay de otra. Porque les encanta. Siempre, primero el compromiso y la lealtad y luego la capacidad. Miren ustedes cómo Lucía Trasviña, esta señora que la semana pasada fue y golpeó a Alito Moreno para que se le alejara al señor Fernández Noroña, defiende a Rosario Piedra. La valoración no tiene que ver ni que fueron a Harvard, ni doctoras en Derecho, ni ministras, ni magistradas. Tiene que ver fundamentalmente su fama pública, su moral ante el pueblo. Y aquí, perdóneme, pero yo entro en defensa de Rosario Piedra Ibarra. Desde muy niña recorría el país con su madre, agarrada de su falda, buscando a los desaparecidos, a los asesinados por el sistema de donde ustedes vienen, del PRI, del PAN, chingados, que no tienen memoria. ¿Qué no se los dije hace rato que Norma Corona Sapién la mataron? Y la mató el sistema. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Gobernaba el PRI. Y fue la precursora de defensa de derechos humanos en el noreste y noroeste de nuestro país. Y fue asesinada. ¿Cuál moral, hombre? Cuando muchos son cuestionados, cuando ya tienen carpeta de investigación senadores y senadoras, prófugos de la justicia, y aquí están. Cuando a otros se les señala del crimen de Colosio, y aquí están. Ah, qué cabrones, esos sí pueden estar. No, señores, no se admite el cuestionamiento a ninguna y a ninguno de ellos. Seamos respetuosos. Si de cuestionar se trata, vamos a ver si legítimamente estamos representando al pueblo. O llegamos como primer minoría o por representación proporcional que A ver, señora, ya cállese. Porque usted todo lo está haciendo político electoral. Vamos a hablar efectivamente de no tendrían que estar los políticos porque tienen carpetas de investigación. El presidente de la Comisión de Justicia, donde estaba en el día de ayer, está investigado y señalado por el gobierno de Chihuahua. ¿Qué chingados hace ahí? Ah, porque entonces sí hay señalados buenos y señalados malos, dependiendo si son de Morena o no. Váyase a la chingada. 2. Ahora resulta que porque efectivamente Rosario Piedra Ibarra recorrió todo el país con su madre buscando a su hermano Jesús Piedra y miles de desaparecidos más que lo hicieron efectivamente en gobiernos priistas, no la puedes quitar. ¿Cuándo? ¿Nunca ayudó a los miles de desaparecidos del periodo de López Obrador? Váyase a la chingada. Deje usted de estar pensando en el pasado y vea la miasma, el desastre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del día de hoy y por supuesto de la estrategia de seguridad. Es muy buena para decir malas palabras, yo también, váyase a la chingada. Senadora Trespecina, que no sirve para nada más que para defender efectivamente los privilegios que tiene hoy Morena, pero no al pueblo, porque está el pueblo que ustedes dicen que votó por ustedes, 36 millones, que también merecen todo mi respeto, como el de usted. Y por ese respeto tendría usted que hacer un análisis y una reflexión de la muy poca madre por parte de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es muy fácil hablar, es que miren ustedes, si están señalados por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿quién? ¿Qué senador? Vayan a un tribunal y pónganle efectivamente, si tienen las pruebas, la denuncia respectiva. Pero es muy fácil sentarse en una comisión a descalificar el pasado, que bien lo merece, y no hablar del desastre del presente. Ese es el problema de Trasviña. Una senadora que no ha dado una durante 6 años, más que puro escándalo.
Pero ayudar a la población, claro que no, para nada. Al contrario, buscando una y otra vez cómo distraer de los enormes problemas que hay en México. Enormes problemas que hay en México en los últimos 6 años. Eso hacen también los youtuberos, como lo hacen los podcasteros en los Estados Unidos. Ayer una youtubera se acercó a Alejandro Moreno. Escuchen ustedes el intercambio y luego platicamos de él. Pero a mí lo que me parece una verdadera locura es que estés aquí en el Senado con investigaciones, con la Fiscalía de Campeche a cuestas, que te le hayas puesto descontrolado a Gerardo Fernández Noroña y que sepas que la gente piensa que si lo tocan a él, los tocan a todos porque te estás metiendo con uno de los políticos más queridos. Me da un enorme gusto, no sabes lo que todo. Sí, qué bueno, porque me parece de lo más... es que no he terminado de hablar, dame un segundo. Gracias. Me parece de lo más cínico, Alejandro, que estés aquí hablando de que tenemos que ponernos a la altura. Ahora te escucho. México los de Morena no tiene que son ser unos corruptos, es una dictadura. Compruébalo. ¿Qué cara tienes para hablar de corrupción? Segalmex, es unos la única bandera que tienes. Se robaron el dinero, se robaron la mayoría para el Congreso, están destruyendo este país. No, la mayoría no se la robaron. Yo no sé si son tontos o son ciegos. Que no lo vean. Yo estoy contento, a mí me gusta esto. No, a mí me gusta esto, le quiero decir porque no, porque me gusta, porque al final el gobierno ni nos va a doblar todo lo que dices y aparte mira que ante todos los medios les ganamos todo jurídicamente a esa bola de corruptos y cínicos de Morena porque les gané todo y no pudieron hacer nada. Y que lo sepan, a mí ni me van a doblar ni me van a echar para atrás. Esa es tu frase favorita. Que está hablando es una vergüenza. Esa es tu frase favorita. Doblado ya estás, Alejandro. Doblado ya estás. Igual que la frase favorita de los youtuberos es decir que representan al pueblo. ¿Cómo que si tocan a Gerardo Fernández Noroña nos tocan a todos? No, señora, a mí no me tocan nada. Si a usted le gusta que la toquen porque cada vez que puede va a defender a políticos mediocres, es su problema. Y yo no estoy defendiendo a Alejandro Moreno, pues que él solo se defienda. Representante de lo peor del priismo, porque no nos van a decir tampoco que el PRI está muy adelante dentro de la cuarta transformación y que efectivamente son un dechado de virtudes. Claro que no. Pero esa es la trampa. A ver, si ya el PRI no están votando, como dijo Fernández Noroña, ¿por qué no hablan efectivamente de las irregularidades del presente, como Segalmex? Y ya no hablemos de otras más. ¿Por qué no van y le cuestionan realmente al poder? Oiga, señor Fernández Noroña, vamos a investigar en realidad al poder, no a estas migajas de lo que quedó en el pasado. Porque no están en esa actitud, no están para que ustedes tengan las herramientas necesarias para tomar en consideración a quién votar, a quién no. Están en la dinámica de la propaganda. Y es ahí en donde tendríamos que estar muy pendientes. Demasiado pendientes, diría yo. Ya para terminar, esta mañana la presidenta Sheinbaum habló ya del presupuesto. Aquí las líneas generales del presupuesto se tiene que enviar a más tardar el 15 de noviembre, del paquete presupuestal, a más tardar el 15 de noviembre. Obviamente se mantienen los programas sociales, hay recursos para los nuevos programas, para educación, para salud, hay ahorros en algunos temas también muy importantes que permiten orientar hacia la inversión de trenes, de carreteras, de agua. Entonces ya prácticamente está listo el paquete, lo hemos estado trabajando desde antes de que entrara al gobierno. El presidente López Obrador me dio oportunidad de que pudiera trabajarlo con Rogelio Ramírez de la O. Y ahora pues le hemos estado dando seguimiento. Entonces, si me permiten, pues que venga Secretaría de Hacienda para que se pueda explicar los rubros más generales del paquete. Muchas gracias. Sobre todo, ¿cuánto va a ser de deuda? ¿Cuánto va a ser de deuda? A mí me encantaría saber cuánto va a ser de deuda. Oigan, para terminar del caso de Rosario Piedra, porque es un símbolo del fraude. El sacerdote Raúl Vera, quien llegó al lugar de Samuel Ruiz en Chiapas a la mitad del zapatismo, dice: buenas noches, queridas amigas, hermanas, amigos, colegas y hermanos. Me estoy enterando que está circulando una carta membretada con mi nombre y firma, con fecha del pasado 30 de octubre, dirigida a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado de la República, de la que se habla del actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Quiero denunciar que ese papel membretado donde se utiliza mi nombre a desear de ser un diseño malo y oscuro no existe en mi oficina particular, que las palabras que ahí se expresan, además de estar mal escritas, no son mías, ni obedecen mi pensamiento, ni reflejan mi ideología. Nunca lo redacté. Pido una disculpa por tal burla a mi persona, María del Rosario Piedra Ibarra y sus autoridades. Es decir, la carta es falsa. ¿Qué dice Rosario Piedra Ibarra al respecto? Tomo conocimiento del deslinde que hace el monseñor Raúl Vera de una carta. Lamento estos hechos y puedo decir que recibí la carta de adhesión como muchas veces de transmitir sin malicia ni mala fe las comisiones. Esta señora cree que no se iba a dar cuenta de que efectivamente, así como política rastrera, mandó una carta, dice ella que sin mala fe. Pues me imagino que así debe ser la comisión, que pasan las declaraciones y sin mala fe las toman como cierto. Oiga, ese militar desapareció 3 personas. No lo hice. Pues sin mala fe le hago caso al militar. ¿Le creen ustedes? Si le creen, creo que están... Es como creerle a Pedro Aces, el diputado de Morena, y su famoso voto fantasma, mientras él estaba viendo la Serie Mundial allá en Nueva York, en donde dice, yo no fui, a mí búsquenme, yo no tengo nada que ver con eso. El juicio de la historia juzgará si estuviste presente o no, La historia está juzgando a esta gran legislatura que entró a tambor batiente bajo la directriz de Ricardo Monreal y que hace muchas legislaturas no se aprobaban tantas reformas como en esta. Pero si me vuelves a preguntar del tema que ya es obsoleto, pues yo ya les dije que ese día yo no vine. Malo fuera que dijera, sí vine y nadie, no vine. Simplemente no vine, ya se aclaró. Ya hubo aclaración, ¿sí? Y el que tenga duda alguna, ¿no?, que lo demuestre. MC está exigiendo que un perito... El tema es obsoleto. ¿Qué manera, qué forma, qué tristeza de formar una democracia? Conversaciones. Por eso era tan importante lo que sucedió en la Suprema Corte. Escúchenlo. Escúchenlo. Salieron, por supuesto, los gobernadores de Morena a defender a Alberto Pérez Dayán. Salió la presidenta Sheinbaum a hacerlo. Salió un montón de gente. Bueno, también salió Fernández Noroña ayer en el Senado de la República a defender a Pérez Dayán como si fuera... volvemos, pues los criterios de los ministros son muy autónomos. Habría que preguntarse si fue por eso o fue por otro tipo de presión, porque ahora ya hace 2 días era un enemigo del Estado, ahora es el salvador del Estado. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo, yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. En fin, gracias a la gente que nos vio en Facebook esta mañana. Regresamos mañana a las 8:30 de la mañana. Y también a la gente que nos está viendo en Twitter, mañana a las 8:30 de regreso. Seguimos en Instagram, en donde de hecho en esta mañana, que me dará mucho gusto el poder saludar a The Space Ocean. Ya los habíamos saludado ya hace algún tiempo. Ahora tienen un nuevo disco que se llama Salida Distensa. Buenos días. ¿Qué onda? Buenos días, Gonzalo. Me da gusto saludarte. ¿Cuál es la inspiración de Salida Distensa? La inspiración de Salida Distensa fue principalmente crear un álbum que hablara mucho sobre esta vida en la que nos tocó crecer a nosotros, a nuestra generación, en la que crecimos con una pantalla enfrente, a las que nos tocó ver cómo surgieron todo este tipo de redes sociales que ahorita como que nos tienen tan sumergidos, tan atontados, ¿no? Fue como estas ganas de expresar todo lo que sentíamos en cuanto a este mundo nuevo, digital, que nos tocó crecer. En un mundo digital en donde además hacer arte cada vez es más difícil, pues no solo por la enorme competencia, sino la atomización. Anteriormente sacar una canción exitosa, ponerla en la radio, que la gente comprara el disco, era muy relativamente sencillo, porque luego venían otras partes que eran la corrupción y demás, pero hoy
pues también existe la misma corrupción, pero la automización hace muy complicado que el arte se magnifique. Sí, definitivamente. O sea, siento que son muchos pros y contras porque pues ya todos tienen la oportunidad de subir música a redes sociales y todo ese tipo de cosas que antes era mucho más difícil sacar música porque como tú decías, solo era en físico. Pero pues con esto obviamente uno se satura el mercado, pero también pues hay mucho más talento que puede compartir lo que tiene al mundo. Ahora, obviamente, conforme el proyecto va madurando, también pues se va haciendo una reflexión de lo que se hizo en el pasado. ¿Cómo ves tú la evolución de The Space Ocean en tantos años? Bueno, no son tantos, pero sí son ya por lo menos un cúmulo de experiencia. Sí, como yo veo la evolución, pues sí ha habido bastante, yo creo, porque principalmente el proyecto ni siquiera era una banda, o sea, empezó siendo era un proyecto solista, era mi proyecto, y después de eso yo lo convertí en una banda, ya con mis amigos, y después de eso ya empezamos a sacar otros discos, ya como conjunto, bueno, más bien un disco, sacamos el pasado como conjunto, y ahora en ya estamos trabajando también de otra manera, porque en ya ni siquiera yo estoy produciendo los álbumes que antes yo los producía. Ya tenemos otro productor, entonces también ha ido como escalando poquito a poquito el sonido. Ahora, una parte es la manera en la cual se hace música en un estudio y luego cuando se presenta, y esa yo me imagino que también es un reto. Sí, la verdad, sí nos costó, o sea, sí fue un proceso bastante medio largo y medio cansado, pero para mí fue muy necesario, o sea, meternos a un estudio, porque aparte nos metemos a componer algunas canciones desde cero en ese estudio, porque el productor que nos hizo este álbum también es muy amigo nuestro, es Mauricio Romero. Nos metíamos a su cuarto y también era como, pues una colaboración, ¿no? De productor y artistas, creábamos canciones y así. Y a veces sí era muy tedioso era muy tedioso como la expresividad creativa, porque pues tantas mentes en un solo cuarto intentando crear algo desde cero, sí es cansado. Pero la verdad yo estoy muy contento con el resultado final, siento que funcionamos muy bien las ideas de todos. O sea, ¿la creatividad cansa? Uno pensaría que más bien es un evento catártico. Pues no sé, no es como que canse, pero a veces es difícil que aparezca. Yo creo que eso es lo cansado, como que no se ir al estudio y esperar a que aparezca la inspiración para crear algo. No es que canse, pero sí es medio tedioso, porque a veces no es tan simple como que hay que hacer una canción de esto y luego vienen las ideas y así. O sea, hay que hacer una canción de esto y ¿por dónde empezamos? Es que, a ver, fíjate que estás diciendo algo que creo que la gente tendría que entender. Porque si bien es una pasión, también es un trabajo. Y entonces al ser un trabajo también tienes como ciertos momentos para hacer ese trabajo. Y entonces no es tan fácil como podría ser, con el respeto que me merece un abogado o un contador, en donde hay una mayor literalidad que la que puede haber en un proceso creativo. Y ahí a menos de que hagas, por supuesto, contabilidad creativa, que esa es otra historia. Y ahí el artista, pues también entra en un proceso de tensión. Sí, justo, el arte no es algo así de tangible, ¿no? Como otros trabajos, pero bueno, cuando se vuelve parte como de tu vida diaria y ya quieres hacer pues un trabajo de esto, hay veces en que aunque no tengas inspiración, tienes que meterte por un lado, y yo creo que también esa es una parte muy importante de ser un artista, que aunque no te sientas inspirado, es hacer algo, aunque sea, tienes que hacer algo para pues seguir con esa constancia. Bien, en una semana, 2 días van a presentar el disco allá en Guadalajara. ¿Cómo están preparando esta presentación? Para esta presentación tenemos planeado, pues primero que nada, compartir el álbum completo. Tenemos un visual que hicimos, en donde se presenta todas las canciones de seguido. Y aparte estamos preparando una escenografía con la estética que ahorita estamos manejando, que es como una estética, pues, como en los inicios de los 2000, acá como nostálgico, para nuestra generación. Y después de presentar el disco, ya vamos a tocar un show para toda la gente que nos viene a ver. Bien, es el sábado 16 de noviembre en Cuerda Cultura, en Garibaldi 580. Perdón mi ignorancia, ¿qué tan grande es el lugar?
No sé, tiene una capacidad como de 300 personas, más o menos, igual un poquito más. Bueno, pues en realidad es un buen reto para comenzar a presentar canciones nuevas, ¿no? Sí, justo. Sí, ya hemos sacado 3 sencillos, a la gente los ha recibido bien. Lo digo que bien porque la verdad sí hemos cambiado muchísimo nuestro sonido desde nuestro último álbum. Siento que es nuestro trabajo más también experimental, pero nuestros fans aquí nos siguen apoyando muchísimo y les están gustando mucho las canciones también. Pues entonces me dará mucho gusto el poder... Ay, no, pero ese fin de semana, ese va a ser un reto porque tienen Corona Capital en Ciudad de México. Sí, justamente, sí hay Corona Capital. Pero bueno, habrá mucha gente en Guadalajara que prefiera no ver sonidos viejos y escuchar sonidos nuevos. Y cuando digo viejos, pues efectivamente cosas que pues no salieron la semana pasada como está sucediendo con Salida Distensa. Sí, justo. Pues sí, es un proyecto pues emergente, nuevos sonidos. Espero que... Pues la verdad, a mí se me hace muy, muy interesante lo que hicimos y espero que también la gente lo reciba bien. Pero principalmente yo estoy muy satisfecho con el resultado de nuestro nuevo álbum. Pues a mí me da mucho gusto que efectivamente tengan tanto entusiasmo por hacer cosas. Los boletos están en Passline, y siempre sabes que aquí tienen un espacio para poder no solo hablar de música, sino para escuchar su música, que siempre es muy sorprendente. Muchísimas gracias. Bueno, pues un gran abrazo. Sale, un saludo. Bye. Muy buenos días, de Space Ocean. Salida Distensa se llama el material y como ya escucharon, tienen la presentación del disco el 16 de noviembre en Guadalajara. Reporte de tráfico. Voy con Marco Vinicio, porque pues hay que hablar con él. Alguien dice, necesito ir a verlos, pues vayan a verlos. Efectivamente, yo creo que puede ser muy interesante que vayan a ver a Omar y a The Space Ocean completitos. Creo que es un buen momento. Es un buen momento para hacerlo. Y miren, hay público para todo, ¿no? Así que para que se pongan muy pendientes de eso. Bueno, voy con Marco Vinicio, que ayer lo vi ahora sí de refilón. No lo teníamos planeado, para serles muy honesto, porque estábamos en lugares distintos, ¿no? Marco estaba a la izquierda y yo estaba a la derecha, no políticamente hablando, sino... a ver, deje bajarle un poco. Ahora sí, Marco. Ay, te escucho. A ver, ahora sí, Marco. Me escucho como rebotar. ¿Tú no oyes eso? No, Gonzalo, yo te escucho bien, fuerte y claro. Ya, es que yo escucho un boom, 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 pero bueno, en una de esas es un error de la transmisión. Pero bueno, buenos días, Marco. Como les digo, pues no estaba planeado que nos viéramos, pero nos vimos. Así es, Gonzalo. Afortunadamente te pude saludar antes de entrar al horno. Híjoles, es que miren, hicieron el mensaje del sexto informe y vale la pena decirlo, es un mensaje. Los informes se entregan no solo a nivel estatal, sino a nivel federal, en todo el país, por escrito. Esa es la obligación. Se le entrega al Congreso y el Congreso hace una glosa del informe y deciden si efectivamente es así o no, que estamos uniformados efectivamente. Esas son de las cosas que nos pusimos de acuerdo el día de ayer. Así es. Así es. Pero exactamente, pero como les estaba diciendo, entonces se entregan los informes y se da un mensaje. Y así ha sido, ¿no? Lo que pasa es que no se acuerdan, entonces dicen, es que Alfaro no puede dar informe al Congreso. Es el informe y es el mensaje para que luego no le hagan caso a la propagandista ahora convertida a legisladora Candelaria Ochoa, por ejemplo. Luego, es que se hincó. Hace un año exactamente, Marco y yo estábamos hablando de que nadie se había dado cuenta de que Alfaro se había hincado terminando su mensaje en la Expo Guadalajara. ¿Te acuerdas, Marco? Claro. Si no me creen, vayan. Afortunadamente están todos los programas, los pueden escuchar ustedes en Spotify. Todos los programas, busquen la fecha, entre 6 y 7 de noviembre del 2021. Y ahí, es más, lo pueden buscar en Instagram. Y ahí van a ver que está la imagen de Alfaro hincado atrás del estrado, pero nadie le está poniendo atención porque todos están tomando fotografías de Dante Delgado, de Samuel García, de Luis Donaldo Colosio y de Pablo Lemus y de Clemente Castañeda. ¿Te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Entonces, por eso ahora todos están, ¿cómo se hincó? Se hincó desde hace un año y no dudaría, no fui al cuarto informe, que lo hubiera hecho en el cuarto.
Y efectivamente, ya de pronto ahí salen los puritanos, ¿no? No, a ver, a mí no me preocupan los puritanos. A ver, ¿sabes por qué? Fíjense ustedes, ¿eh? ¿Ustedes saben por qué le salieron al Faro ahora de nueva cuenta, así, todos los críticos de Morena? Me imagino por qué. Me imagino que fue por lo que dijo al final, casi, ¿no? Así es, porque al final de su alocución Alfaro dijo esto. Jalisco es un ejemplo nacional. Sigamos luchando siempre con dignidad y quién sabe, a lo mejor nos toca una última campaña en el futuro. ¡Que viva Jalisco! Pues por supuesto que no va a ser una campaña, una presidencia municipal. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Alfaro? Te lo digo. Y luego va a decir que luego se van a enojar porque yo estoy aquí ya. Alfaro está diciendo, y el cálculo de Enrique Alfaro sería el siguiente. 6 años más y ni siquiera es un cálculo de Alfaro, es algo que hablamos hace muchos años con Alberto Lujambio. 6 años de obradorato no van a dar para más. Aunque haya cambiado el régimen, aunque ya no haya poder judicial, aunque estén ahí, ya no va a dar para más. ¿Por qué? Porque la gente se cansa de tanta pinche tranza. Así, no nos hagamos tontos, Marco. Así es la cosa. Entonces, en 3 años vamos a comenzar a ver cómo se va horadando un régimen en donde ya no va a aguantar la propaganda, así las Alejandra Salazar, los Vicente Serranos, los Jorge Gómez Naredos, los Víctor Aramburu, los chapuceros, los quesadillas de verdades, ya no van a aguantar. No van a aguantar porque además ya no va a haber dinero ni siquiera para pagarles. Ya vean ustedes que ya hay algunos ahí tránsfugos que ya están criticando pues porque ya no les alcanzó para pagarles lo que les pagaban, ¿no? Entonces, como ya no va a aguantar el presupuesto y no va a aguantar la propaganda, va a haber espacios y además con un nuevo orden mundial en donde Trump se va a volver hipernativista y va a comenzar a perseguir, entre otros, a gobiernos que sean indiferentes, y no es que cómplices del narcotráfico, guiño, guiño, habrá la posibilidad de otra oposición. En México habrá la posibilidad de otra oposición, no una oposición de Marco Cortés y Ricardo Anaya, no una oposición de Alejandro Moreno, habrá otra. La de Movimiento Ciudadano, ¿quién sabe? Yo pensaría que no. ¿Por qué? Porque pues volvemos. Ayer vi a Álvarez Maynés, creo que tenía mucha prisa y no me saludó, pero me le voy a reclamar, fíjate. Ahorita le voy a reclamar. Pero al final del día sí me queda muy claro que habrá algo que la gente quiera. Y siempre, y de aquí viene la parte en donde un montón de gente se va a enojar con lo que voy a decir. Alfaro tiene esta posibilidad de ser polarizante, pero aglutinador. Así es. ¿No? Y entonces, además tiene un nombre que más o menos es conocido en diversas partes del país, lo cual ya es un avance ante la enorme propaganda y la necesidad de que la gente te conozca. Una de las razones por las cuales la gente no votó por Kamala Harris es que no la conocían, lo cual es muy obvio. Sí, por supuesto. Entonces, pues vamos a ver para dónde transita, ¿no? Pues primero tendrá que ser director técnico de fútbol, y después ya veremos hacia dónde va el señor Alfaro. Ya, ayer lo veía también a la clase política jalisciense. Algo es un hecho. No ha crecido ningún político del tamaño de Alfaro todavía. Sí, efectivamente, porque estaban hasta los de más antaño todavía ahí. No solo eso, a ver, Pablo sí es parte de Movimiento Ciudadano, pero no es del equipo compacto de Alfaro. El equipo compacto que él mismo habló del mismo, ¿no? Habló de Clemente Castañeda, de Ismael del Toro, de Hugo Luna, de Rafael Valenzuela, de Alberto Uribe, ¿no? De entre los que puedo recordar, de Enrique Ibarra. Ahí luego habría otros alrededor, ¿no? De Santiago Valencia tendría que estar también entre ellos. Dice, Alfaro va a tener el super apoyo de los medios de comunicación que tanto adora. Llegaste tarde cuando estaba hablando efectivamente que hoy los medios no es suficiente. El ejemplo fue lo que pasó en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si vamos a esas de que pues ya es que tiene Televisa y a Imagen y a Fórmula y Azteca y no sé, así no solo se gana una elección.
tienes que tener también otro tipo de cualidades. Vean ustedes el caso de Kamala Harris, no más para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Pero ahí estoy diciendo algunos, ¿no? Y mira, pueden ser gente muy, muy talentosa y muy respetable. Algunos los detestan, por supuesto, todos los nombres que acabo de decir, tanto los que siguen muy cercanos a Alfaro como los que se han alejado. Pero, ¿cuántas veces he dicho yo en estos micrófonos que el problema del sistema solar alfarista es que estaban un montón de satélites que terminaban por hacer que el astro rey que estuviera en medio los iluminara, pero en el momento en que se apagara, iban a quedar opacos? Sí, siempre lo comentaste. Una y otra vez lo dije aquí, para que luego no digan que no sé más o menos leer el ambiente. Pablo la tiene difícil. O sea, y la tiene difícil porque por un lado va a tener un Congreso muy que lo va a apoyar en un inicio 3 meses, y espérate al cuarto. O sea, nada más que salga el presupuesto, espérate. Y luego va a venir la parte en donde habrá medios que lo apoyen en un inicio, y luego cuando no haya dinero te acuerdas de la golpiza. Y luego cuando los columnistas de esos medios quieran apoyar a sus familiares que son políticos de otros lados, polítiques de otros lados, pues entonces ya veremos hacia dónde jala la marrana, ¿no? Entonces Pablo la va a tener difícil, como la está teniendo difícil Verónica Delgadillo y Juan José Frangé y Quirino, y obviamente también las alcaldesas de oposición o los alcaldeses de oposición de Tonalá y de Tlaquepaque y del Salto. O sea, no la tienen fácil ninguno, solo que en el caso de los alcaldesas de Morena, la propaganda va a estar de su lado. ¿O tú crees que Juncal Solano va a señalar algún problema de Sergio Chávez? No, por supuesto que no, ni siquiera los aciertos de Pablo Lemus tampoco. No, a ver, claro que ahí pues el defensor de la verdad va a estar durísimo en contra de Lemus. Sí, por supuesto. Y ya veremos el Canal 44, ¿no? Ya veremos, yo veré, ¿no? Hacia dónde jala la marrana, exactamente. Pero bueno, ayer Alfaro estaba muy emocionado de ver a su esposa, de ver a la gente ahí, por supuesto. A mí me queda claro algo, Marco. Y ya para terminar, porque se está acabando el programa. Yo estoy casi convencido, ojalá y tenga la oportunidad de preguntárselo, que las menciones a Valenzuela y a Uribe no estaban planeadas. Sí, parecería que no. Yo casi estoy seguro que esas 2 menciones no estuvieran planeadas. Y por último, a ver, te voy a contar algo que solo yo porque soy muy fijado. Nos sentaron a los medios, yo agradezco mucho porque me invitaron y me sentaron ahí donde estaba la plana mayor mediática. Y cuando digo plana mayor mediática era a los dueños de los medios. Yo no soy dueño ni siquiera de este medio, el dueño es el Gato Bonifacio, ¿no? Pero pues ahí estaba Pereda, estaba el dueño de Promomedios, estaban los directivos de medios, los que me invitaron, yo creo que algunos no invitaron, sinceramente. No, ahí estaban, ¿no? Muy contentos. Y entonces, al lado mío, estaba la cámara de Jalisco Televisión, ¿de acuerdo? Al lado del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y luego un paso abajo estaban las cámaras del gobierno, porque son cosas distintas, ¿no? Pero si tú te fijas, mira, ¿por qué habrán puesto la cámara principal en un tiro tan complicado? A ver, y voy a explicar por qué. Porque si tú pones la cámara entre las escaleras, en lugar de ponerla en una tarima que podría ser, y la podrías poner en contrapicada o un poco más, más metida, para que se viera más Alfaro y no la gente, porque tú de pronto ves que se ve Alfaro y tiene mucho aire. En términos televisivos, miren, se los voy a explicar para la gente que nos está viendo en Instagram, ¿no? Si yo abro la toma aquí, así la estoy abriendo, ¿no? Voy a intentar abrir la toma, ¿de acuerdo? Ya no me da más. Ahí está. ¿Ya viste? Y me pongo así y le subo así. Ahí de cuenta ahí. Esto que tengo, esto que está acá, es el aire. ¿De acuerdo? Esto no es normal tener tanto aire. La realidad es que así tendría que estar, ¿no? Tener un poquito de aire. Si quiero acercar la cámara o si quiero alejarla, pues para que se vea normal. Si tengo mucho aire en esta parte, no es necesariamente un buen camarógrafo, a menos que le pidas al camarógrafo una toma en específico. ¿Me doy a entender o no? Sí, claro.
supuesto, la toma específica de los que están en Entonces, cuando tú ves al Faro, en todas sus tomas, hay un aire, en la parte, hay un aire que parece anormal. ¿Sabes por qué es ese aire? A ver, coméntalo, que lo estoy suponiendo, pero coméntalo. Porque si tú revisas los encuadres, de pronto en todo ese aire, ahí. ¿Listo? Listo. Ahí estás viendo el aire, ¿no? ¿Por qué es el aire? Porque querían que se viera este personaje. Ya. El director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Ya. Que se puso exactamente donde estaba el cuadro. Mira. Sí es de risa. Sí es de mucha risa. Porque además la mejor cámara era la otra. O sea, la mejor cámara es la que estaba del otro lado. Era más fácil, de hecho. O sea, son de las cosas que sí son de, güey. O sea, es de primaria. Vas, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico en la metropolitana el día de hoy. En Camino al Vado y Jesús Michel González, un percance entre particulares, otro más en Avenida San Gaspar y Zapotlanejo, en Avenida Concepción y 1 de Mayo, en Camino Mazatlán y Periférico, en Avenida México y Leñadores, una carambola de 3 vehículos mantienen complicada la circulación de Avenida Vallarta hacia la zona de Juan Palomar y Arias. En Unión de 4 y Fresno no están funcionando los semáforos, igual que en Avenida Revolución y López Velarde, Periférico Oriente y Camino a Colinilla, Juan Gil Preciado y Arco de la Estrella, Avenida 8 de Julio y Periférico Sur, y Avenida Concepción y Centro de las Américas tampoco están funcionando los semáforos. Vialidades complicadas de circulación, Periférico Norte y Tabachines, Avenida Revolución y Río Nilo, Avenida Patria de América y Avenida Plutarco Elías Calles en su cruce con José María Iglesias, también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Toro. Dicen que sí es en serio. No, a ver, revísenlo. Está a disposición de todos ustedes el material. Así lo pueden ver en internet. Y van a ver eso. O sea, van a ver la manera en la cual hay una cantidad enorme de tomas en donde se tiene esa composición. Mira. A ver, y se los vuelvo a decir, es de primaria, pero de primaria. Tu personaje es tu personaje, ciérrate al personaje, pero... ¿Cómo sintetizo el informe de Enrique Alfaro? A ver, como todos los informes, no miente, pero exagera. Y así es, así son los políticos. Claro que efectivamente entregó un montón de hospitales, claro que hizo el macroperiférico, claro que hizo la línea 4, aunque todavía no esté inaugurada, claro que es mejor el sistema de salud de Jalisco que el IMSS Bienestar, claro que el sistema educativo por lo menos hicieron algo en contra de los horribles libros de texto comunistas que existen hoy en día en el país. Y pues cuando dicen no es cierto que sean, vean están a disposición de ustedes las guías de maestros y revísenlos entonces. Sí hay un montón de aciertos. Y como todos los políticos se maquillan las deficiencias o los errores. Así son. Magnífico. Aquí les estoy dando uno. Sí. Así, aquí les estoy mencionando. Con esto que les acabo de decir, es uno de los enormes errores que vería yo, la comunicación. Así es. Enorme error. Alfaro se dio una y otra vez, por las razones que ustedes quieran, porque también estaba muy complicado el poder entablar una buena relación con los medios de comunicación en Jalisco, cuando muchos de ellos estaban pensando en una cuestión brutalmente monetizada. Sí, así es. Aunque digan que no. Tal cual. Que no mencionó a Alejandro Tavares en sus agradecimientos, no, es normal, porque quien tenía que mencionar era a los secretarios. Tavares está un nivel abajo, y hasta donde recuerdo está a cargo de la Secretaría de Cultura del Sistema Jalisciense, ¿no? Así es un organismo público un OPD, justamente, de la Secretaría, aunque él ya pidió licencia, pero sí, efectivamente. Así como tampoco mencionó Esteban Estrada, o sea, como son organismos de segundo nivel, entonces nunca los mencionas, o con los directores, no, tú mencionas a los de arriba y a los secretarios, y a su vez los secretarios cuando hagan sus reconocimientos tendrán que hacerlo para abajo, ¿no? Y ahí seguramente Lourdes será muy decente y hará su reconocimiento a cada una de los personajes que está trabajando con ella. Así es la política. O sea, y lo vuelvo a decir, sí creo que hay enormes deficiencias y hay grandes avances. Sí, y ese balance es muy complicado de hacer, es muy difícil de hacer. Ahí voy, Jair. Es muy difícil de hacer, pues porque siempre estamos pensando nada más en señalar solo lo malo. Y se magnificó en Jalisco lo malo
Pues por un lado, porque sí había cosas muy malas, la seguridad no se puede decir efectivamente que fuera muy buena cuando tienes esa cantidad brutal de desaparecidos, y por el otro lado, pues también había mucha tela política, electoral y económica de dónde cortar por parte de los que, pues obviamente se sintieron muy, muy alejados de Alfaro. Y, a ver, habrá que entender una cosa. Durante años, del 2009 al 2018, Alfaro fue muy cercano a la prensa jalisciense. Hubo momentos donde se fue alejando de ciertos medios de comunicación, pero era muy cercano. O sea, literal, ustedes recuerden, y Alfaro estaba en los medios de comunicación casi todo el día. Llegó un momento entre el 2012 y el 2015 que le cerraron las puertas. O sea, yo me acuerdo cuando fue esa irrupción en el Congreso de Jalisco, en donde a Alfaro lo catalogaron con mucha gente que estaba a su alrededor, incluyendo a Alejandro Puerto, de intransigente y violento, y etcétera, etcétera. Y yo tenía otra perspectiva y lo entrevisté. Habrá sido 2013, 2014, ¿no, Marco? Así es, aproximadamente. Cosa que no hacía ningún otro medio. Recuérdenlo ustedes. Luego ya en el 2015, ya en la campaña del 2015, bueno, todos ahí, y a Villanueva lo veían muy mal, y luego había esos jaloneos. Había unos que sí apostaban por Villanueva de forma muy curiosa, como Alfonso Márquez, que ayer lo vi, no me saludó. No te preocupes, Alfonso, no pasa nada si no me saludas. Estaba bonito tu saco berbellón, a propósito. Lo que me llamó la atención es que no saludaras a tu ex jefe Pereda, por algo será. Lo que sí es un hecho es la forma en la cual luego comenzó a alejarse, se acercó en el 2018, y de 2018 para adelante comenzó un alejamiento de muchos de los que parecían sus aliados, algunos de manera muy real porque creían en la transformación que podía venir, esta famosa refundación, y que luego se alejaron al momento de ser críticos de una manera muy, muy, muy clara y verídica, como Rubén Martín, por dar un ejemplo. Otros que se veía que iba por otra agenda personal o agenda económica, ustedes la llamarán como que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo poder lograrlo cuando de pronto también el propio Alfaro dijo, a ver, yo que tengo que estar perdiendo el tiempo con medios? ¿Qué pasa eso? Y otros, pues porque él mismo se creó una cerca. Las razones tendrá. Siendo muy honestos, pues él entenderá sus razones para no estar cerca de los medios de comunicación. Ahí tiene una enorme y muy buena relación con los medios nacionales. Sí, eso sí hay que decirlo. Y no por una cuestión económica. Y eso hay que entenderlo. Pues, yo, porque tengo una relación con Guadalajara y con Jalisco peculiar, parece que vivo ahí, ¿no? Cuando no vivo ahí, pero siendo muy claros, la gran mayoría de medios nacionales, pues Enrique es un tipo muy afable, pero cuando estás tan lejos, pues sí vas, comes con él, te echas todos tequilas y dices, está todo poca madre. No todo está poca madre, ¿no? Y el problema es cuando no logras temperar entre todo está poca madre y todo es el infierno. Cuando tienes que llegar al punto medio, hay muy pocos en Jalisco que lo logran. La gran mayoría está en la polarización, como con Trump, o como con López Obrador, o como con Claudia Sheinbaum, en donde llegar al punto medio, lo que presentó ayer Sheinbaum de la energía eléctrica, es el punto medio, y hay que aplaudirle. Lo de la salud, hay que aplaudirle. Son cosas que se tienen que reconocer. Lo de la corte es el infierno. Así es. Ese es el punto. Llegar a los puntos medios con los políticos no es tan fácil. Y con Alfaro menos. ¿Por qué? Porque tiene estas características que tenía López Obrador de polarización. Solo que a López Obrador le funcionaba muy bien la polarización, y Alfaro, en un ambiente tan ríspido como el de Jalisco, aunado con la polarización nacional, pues no tanto. Y eso afecta a la población, que es lo más importante. Que la población entienda que tiene mejores servicios de salud, que tiene mejor servicio de educación, que tiene una mejor economía. Es muy complicado el poderlo contrastar con sí hay una mejor situación de seguridad, pero no tan buena. Sí hay una mejor situación de transporte, pero no tan buena. Sí hay una mejor situación de el campo, pero no tan buena cuando hay extorsión. Sí, hay una buena situación en las carreteras, pero no tan buena. Entonces, ese balance es muy complicado. Muy, muy complicado. Sí, porque claro, ya está el macroperiférico, pero no sirven las escaleras eléctricas, o no sirven los elevadores. Todo eso, llegar a ese punto medio, se convierte en una gran proeza para los medios de comunicación, cuando tenía que hacer la cosa más sencilla del mundo. Decirlo y que se corrija. Porque pues, uno no tendría que hacerlo buscando su beneficio, sino el beneficio de la gente. Ya me extendí mucho tiempo y Yair debe estar furioso. Gracias, Marco. Gracias, tío. Un saludo, buen día para todos. Hasta luego, hasta mañana. Esa cosa no para. Así es, gracias. Ustedes disculparán y espero que lo que acabo de decir se entienda
en el nivel de, así tendríamos que ser los medios. A la mitad. Ni tan buenos ni tan malos, porque al final de cuentas nuestro reporteo tampoco es tan bueno y tan malo. Se trata de hacer muchas veces con los muy limitados recursos que hoy existen en los medios de comunicación, por más grandes que sean estos. Vamos con el Evangelio del día. Tiempo todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va a buscar a las que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentran la pone contento sobre sus hombros, y llegando a su casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra convoca a las amigas y vecinas y dice: alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo los digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Esa es palabra de Dios. Real Radio. The station of the cat. Ese de hecho es mi versículo del Evangelio que más me gusta, el de la oveja perdida. Y porque creo que parece ya de tema cristiano, pero así tendríamos que ser todos. ¿En qué momento encontramos el verdadero camino para ser lo que queremos ser? A veces cristianos, a veces mejores seres humanos, a veces algo que no estamos dando como sociedad. Somos como ovejas perdidas buscando la manera en que no solo alguien nos encuentre, sino encontrarnos nosotros. Que sea un buen día para todos para encontrarnos. Mañana a las 8:30, buenos días.